Estamos aquí de nuevo en esta edición estelar de Los Sabios en la Z. Hoy domingo 9 de febrero del año 2025. Hoy con el tema sobre los retos y las oportunidades del sistema de educación en la República Dominicana y su impacto en lo que es la seguridad nacional. Hablamos del impacto geopolítico, ¿por qué? Porque la educación, el sistema educativo tiene un impacto en los factores del poder nacional. Por ello hablamos del impacto geopolítico, porque esa educación incide en el ámbito geográfico, incide en el factor económico, en el factor político, en el factor social, pero sobre todo tiene una incidencia en los órganos encargados de lo que es la seguridad nacional. Y de antemano tratamos en la primera etapa de este programa sobre la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, cuál es la importancia que reviste para la República Dominicana. Y lo vamos a ver más adelante. Pero tiene y reviste lo que es una importancia de igual manera en la educación, porque esperamos que ese sistema educativo ya se renueve, se remoce, venga con una nueva directriz de que ya no hay wokismo, de que ya esas conductas desviadas, implementadas por unos grupos divergentes, como se le podrían llamar, que estaban manejados por la USAID a través de ONG internas y externas, estaban manejando el sistema educativo de una manera, podríamos decir, preocupante. Vamos a ver ahora si con la designación de un nuevo incumbente en el Ministerio de Educación, pues se puede enderezar ese entuerto hacia dónde íbamos, que no era muy halagüeño, por cierto. Un sistema educativo que ha mejorado en las últimas 2 décadas, pero que todavía falta mucho por hacer en el ámbito de lo que es el aprendizaje, en el ámbito de lo que es la capacitación, no de los discentes, sino de los docentes, quienes han aspirado que ese 4% que se aprobó a educación sea diseminado en lo que es los honorarios, los sueldos, los sobresueldos que reciben esos profesores, pero no han sido capaces todavía de doblegarse y de capacitarse, de profesionalizarse para poder aportar más en nuestras aulas. Es una responsabilidad del Estado, porque queremos y tenemos el interés de que nuestros estudiantes sean más beligerantes en lo que es la prueba PISA, en la prueba TERCE y en la prueba CERCE. Esas pruebas que tienen diferentes enfoques, pero la principal es la PISA, esa prueba que va a medir desde lo que es la lectura, la matemática y las ciencias sociales, donde aquí estamos en pañales. Vamos a ver cómo cada uno de nuestros invitados de lujo en esta mañana van a hacer su enfoque de ese sistema educativo y cuál es su relación con lo que es la seguridad nacional, porque la educación tiene un impacto en la seguridad nacional. Si no garantiza la educación, la seguridad nacional, a través de una generación de conciencia ciudadana a sus estudiantes en las diferentes etapas del conocimiento, no hay garantía para alcanzar un desarrollo sostenible. Y por eso nosotros entendemos que solo se alcanza el desarrollo cuando se reduce la pobreza, cuando se fomenta una cultura de no violencia, que es una responsabilidad de la educación, y sobre todo una creencia y una correlación en relación a lo que es el aprendizaje
cívico que sea modelado mediante la educación en valores, algo que se ha perdido, y sobre todo tomando en cuenta lo que es la historia patria, una historia patria que está ahora mismo excomulgada, donde resulta pecaminoso hablar sobre Juan Pablo Duarte en las aulas, hablar sobre las victorias y las batallas celebradas por los ejércitos dominicanos en buena lid para mantener y sostener lo que es la independencia de la República Dominicana. En ese sentido, vamos a dar con este pequeño preámbulo la participación a ese gran conocedor del ámbito de lo que es la seguridad y la defensa nacional, internacionalista, para que nos dé su enfoque sobre la relación de ese sistema educativo dominicano con lo que es la seguridad nacional. Adelante, Alfredo de la Cruz. Gracias, Cordero, muchas gracias. Mira, la educación es un componente importantísimo del desarrollo de un Estado y tiene directamente una importancia capital en lo que es la seguridad nacional. Mirando de manera holística, yo podría decir desde nuestra perspectiva que ha habido avances. Hoy tenemos a un profesional de la educación con mejor nivel de vida. Hoy el ministerio de esa área maneja un buen presupuesto. El problema hoy no ha sido de formación de quien dirige el ministerio, porque el ministro saliente Ángel Hernández, tiene una formación académica tremenda, hasta doctorados. Entonces, yo pienso en ese sentido que el ministro es un gerente, y voy a traer a colación un artículo que escribí cuando nombraron a Pelegrín ministro de Energía y Minas, que había muchos ataques sobre la figura de Pelegrín, porque Pelegrín ni era ingeniero ni nada por el estilo, y nosotros decíamos que al final un ministro era un gerente, y lo que debía tener la persona que estaba al frente de un ministerio era capacidad gerencial, y que en el caso de Pelegrín no se cumplía a cabalidad lo de que no era ingeniero, porque había sido causante de mucha de la disposición en esos sectores, y era un conocedor, un estudioso de esos ámbitos. En el caso, y como fue primer ministro de Energía y Minas, y dejó una impronta que ha sido... Y primer presidente de la comisión, segundo presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, y cuando el sector estaba bajo el control de Industria y Comercio, yo fui 10 años presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados. Sí, no, por tanto, como tú dices, todos los temas del sector, de alguna manera, uno tenía conocimiento de los actores y de las situaciones del sector. Así es. O sea que, no provoque a Pelegrín. No provoque a Pelegrín. No, en abono a lo que él te está diciendo. Y dejó una impronta que hoy, por ejemplo, el éxito que tenemos hoy, si se puede llamar así, en eso de las tierras raras, viene precisamente de una iniciativa que enviara al Servicio Geológico Nacional, no consta. Entonces, hoy el presidente designa a Luis Miguel de Cansa al frente del Ministerio de Educación, y algunos que estamos ligados a los ámbitos académicos, tal vez hubiésemos preferido un técnico del área, pero le antecede a Luis Miguel de Cansa su calidad de gerente, entonces entendemos que podría hacer un buen trabajo allí. Ahora, sí que nosotros creemos que hace falta seguir fortaleciendo la calidad de los profesores, porque un profesor tiene que estar hoy al nivel o por encima del nivel del estudiante, porque con la facilidad de los medios hoy, cualquier estudiante te hace una tesis doctoral.
Entonces hay que hacer énfasis en la formación del profesor, que hemos fallado, hemos potenciado la infraestructura y hemos dejado de lado el equipamiento y la formación del profesional de la educación. Entonces, ha habido una tanda extendida y yo pienso que debemos hacer una reevaluación de los beneficios y las debilidades de ese esquema, porque debería de llenarse el espacio con una educación técnica formativa, de manera que los estudiantes salgan del bachillerato con una formación en diferentes ámbitos como electricidad, mecatrónica, electrónica, soldadura, agropecuario, que le permita tener niveles de emprendimientos cuando salgan, porque se nos vendió históricamente que la universidad te iba a permitir tener una buena posición social. Entonces tenemos hoy un estudiante de primaria que va a la secundaria y no le sirve más que para ir a la secundaria, pero tenemos un estudiante de secundaria que esa formación no le sirve más nada que para ir a la universidad, pero tenemos un profesional que sale a la universidad que esa formación no le sirve más que para hacer un posgrado. Entonces hoy tenemos que identificar, hacer realista esa formación que se corresponda con los niveles de necesidad que tiene el sector industrial, el sector de empleomanía del país, hacer esas carreras más cónsonas con la realidad, pero sobre todo esa formación técnica que puede salir de la secundaria sería de gran bienestar para el país, porque la mayoría de los pueblos de los estados que se han desarrollado lo han hecho precisamente con esos emprendimientos que salen de la secundaria. Entonces, no tengo que esperar a una universidad con unos planes a veces en el aire. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un electricista, ese electricista cuando sale con un emprendimiento necesita 1, 2, 3 o 4 ayudantes. Y ya tiene un emprendimiento que le permite insertarse en el mercado productivo. Entonces yo pienso que el desafío ahora es ver cómo agarramos el muñeco y lo podemos diseñar, dibujar acorde a nuestras realidades institucionales, y en el sentido de responder a esa necesidad de la economía de la sociedad dominicana, estamos contribuyendo a una mejor seguridad nacional, porque estaríamos fortaleciendo el ámbito económico de la seguridad nacional, que es la seguridad financiera o la seguridad económica. Entonces, fíjense como en un elemento que a priori podría haberse divorciado de lo que es la seguridad nacional, encontramos un nexo importantísimo y expedito hacia ese gran paraguas que es la seguridad nacional. De manera que yo pienso que el momento es oportuno, sobre todo que el licenciado Luis Miguel de Camps es un educador universitario, porque tengo entendido que ha sido incluso profesor de algunos grandes economistas dominicanos. Sí, ha sido profesor de Derecho. Entonces el pandero está en buenas manos, y lo que hay que hacer una reevaluación de nuestro sistema para agarrar nuestras fortalezas, fortificarla y reducir nuestras vulnerabilidades, revisando el esquema que tenemos en la educación con la estándar extendida, revisar nuestras universidades, revisar cuáles son las carreras, adecuarlas a la necesidad nacional. Pienso que el ministro Luis Miguel de Can haría un gran servicio a la nación. Obviamente, esto no es un trabajo solo del ministro, esto requiere que los actores del sistema se alineen en una misma dirección, pensando sobre todo en el interés nacional y el bienestar de la sociedad dominicana. Gracias, Alfredo, por esa disertación sin desperdicio. Regalaste 12 segundos. Bien, eso se lo vamos a guardar a Pellegrini ahorita. Bien, para dar continuidad a este espacio con este tema sobre los retos y las oportunidades del sistema educativo en la República Dominicana y el impacto geopolítico que este puede tener sobre lo que es la seguridad nacional, vamos a dar la palabra a ese gran sociólogo dominicano, Danilo Climent. Adelante, Danilo. Gracias. Sociológicamente la institución, la educación es una institución que tiene como objetivo traspasar saberes, conocimientos y valores
Y subrayo lo de valores, porque es importante que la educación transmita valores. Nosotros tenemos una historia accidentada donde se quiebran las cosas. Por ejemplo, se habla del modelo del sistema educativo trujillista. Y claro que puede tener ese nombre, pero fue interesante lo que representó y no se ha evaluado esa escuela trujillista, donde un egresado de un 8º curso tenía nivel superior a un licenciado de hoy. Esa fue una mezcla interesante entre una escuela ostosiana que no fue derribada totalmente y la gran labor de la Iglesia Católica, que a veces ha sido cuestionada, pero la Iglesia Católica tuvo un gran papel. Es un hecho que hoy se niega. Por ejemplo, Alfredo ha hecho una imposición diciendo, y es verdad, de la importancia del bachillerato técnico, pero eso lo estableció la Iglesia Católica en los años 50. Los salesianos y los salesianos, los jesuitas y los míos, donde yo cohabité, los jesuitas. Sí. Uno de los más grandes experimentos, lamentablemente no evaluado y no valorado, es Loyola, donde se daba educación técnica de todos los niveles. Gonzalo Castillo, un buen hombre que fracasó como político y como candidato presidencial, que fue objeto de burla, con una simple educación técnica, el hijo de un barbero, con una simple educación técnica de Loyola, se hizo millonario. Pero no se ha evaluado eso. Y la escuela bueno, no sé, vamos a darle el beneficio de la duda. Más el apoyo de yo no tengo la podría no simpatizar, y de hecho no simpatizo con el señor Gonzalo Castillo, pero yo tengo que darle el beneficio de que fue con eso, porque no puedo pensar mal de él, porque no tengo por qué ni tengo datos, pero se hizo millonario. Bueno, aún la creatividad de Al Capone. La meta no puede ser que la gente se haga millonario. Pero no está mal. Pero no está mal, ¿eh? La meta no puede ser que vivamos de la caridad pública. Entonces, fíjate tú, el sistema educativo trujillista tuvo a figuras importantes, pues no fue Trujillo que la construyó, fueron gente como Américo Lugo, Urania Montá, Salomé Ureña de Enrique, Ercilia Pepín, esa gente que egresó de la escuela ostosiana y construyó eso. ¿Cómo se derrumbó eso? Eso es lo que deberíamos analizar. Y hoy la educación dominicana no cumple ninguna función positiva. El 4%, yo fui de lo que me opuse a que entregaran esa suma porque iba a ser perjudicial. Muy perjudicial, porque el sistema educativo nuestro carece de planificación. Entonces eso ha sido un sumidero, un dinero tirado a la basura. El secretario de SCAMS, el ministro de CAN, que es un hombre culto, preparado, que hizo un curso especial en Alba para negociación de conflictos y tuvo una iniciativa brillante. No le dio una cita a ADP, fue a ADP, pero tuvo un desenlace desastroso, porque se dio a que los maestros que son evaluados se le coloquen en el sistema habiendo pasado con 60 y 65 puntos. Mal contado. O sea, sí. Se le ha dado paso en un sistema que está urgido de que entre racionalidad, nivel y exigencia. Se va a permitir que entre una mediocracia que va a contaminar notablemente el sistema. Nosotros tenemos un sistema educativo después de la muerte de Trujillo y del cual los izquierdistas somos muy culpables de haber permitido. Sin haber estado en el poder somos culpables. Con el machepismo. Sin haber estado en el poder. Sí. Estaba en la guasa. Serio, debemos asistir la crítica y la autocrítica, camarada. Autocríticamente que fuimos nosotros
los introductores del machepismo. No me digas. Sí, no fue Juan Bosch. Crítica y autocrítica. Bueno, Bosch. Fue Juan Bosch. Esas cosas de formar. Porque lo primero. Sí. Hay que valorar eso. Oye, el único propietario de la racionalidad no eres tú. Estoy diciendo que hay otro que está demostrando que no. Pero no me quite el tiempo. No me quite el tiempo. O sea, uno de los primeros esfuerzos que se produjo aquí fue, y no estuvo mal encaminado, que había mucha gente que tenía grandes calificaciones. Por ejemplo, mis maestros en Santiago, todos eran gente que yo miraba para arriba para verlo, por su nivel de conocimiento, su preparación y su entrega, pero ninguno tenía título de maestro. Y se creó un programa de titulación de maestros. Pedro Mir. Ahí se metieron los buenos pero se metió una carretilla de malos. Y yo recuerdo que la primera exigencia de pasar con 70 se hizo en la UAS y la patrocinamos nosotros, los izquierdistas, incluido la Guardia Roja del partido mío. Fue el Paporedo. También, pero ustedes iban adelante, lo del PCD. El Cujal, sí. Peleando los padres. Entonces, especialmente José Israel Cuello hizo muchas críticas. No, José Israel Cuello cosa aparte. Una de las mejores cabezas amuebladas de este país. Entonces, se estableció el formalismo en la educación dominicana y, por ejemplo, el ya sé leer se pasa automáticamente. O sea, muchachos que no saben leer, porque de repente se prohibió reprobar a los muchachos y se prohibieron los murales de honor en la escuela porque los estudiantes, socialismo. Los estudiantes malos se iban a sentir humillados por el talento de los superiores. ¿Y qué pasó? Que los superiores bajaron su rendimiento y los malos se han establecido. La educación dominicana ha colapsado, por eso damos negativo en todos los problemas. Y si nosotros queremos construir un país, realmente tenemos que revisar no solamente las currículas, sino una materia que se refiere muy poco, pese a que está en todas las pensas de lo que se quiere graduar de educación, la filosofía de la educación. La educación tiene una filosofía. Yo siempre he recomendado la lectura de un libro que es El Crisantemo y la Espada, que es un estudio hecho por Ruth Benedict sobre el Japón. El Japón, lo que es y lo fue la antigua China, fue debido a sus sistemas educativos. Los chinos, los mandarines, lo primero que se preocuparon fue por formar una escuela de maestros. Esa fue la preocupación de Confucio y de ese grupo. Y que incluso de la historia, de construir una historia, un relato histórico que movilizara a la nación en una dirección. General, usted señalaba ahorita cómo en la escuela dominicana hoy no se refieren episodios estelares de nuestra vida histórica. Un énfasis que hizo la escuela trujillita, a veces excesivo, fue en las batallas y esas cosas. Quizás no debemos acentuarlo tanto, pero hay que recordar que nosotros hemos construido una nación solo, desasistido de ayuda y luchando contra adversidades terribles, y esas cosas deben explicárselo a los dominicanos, porque el dominicano hace tiempo que perdió su orgullo y eso permite que tengamos un cipallismo que nos lleva a que cualquier extranjero rubio lo creamos superior. Y el estudiante dominicano se habla que le den turismo para que le enseñen geografía, matemáticas y a interpretar lo que lee adecuadamente. Con eso nos bastaría para hacer una pequeña revolución o empezarla. Gracias, Danilo. Y definitivamente que tú has dado en el clavo en muchas conceptualizaciones, que la has operativizado y la has aplatanado a lo que es el sistema educativo dominicano, que requiere
de un nuevo relanzamiento, una oportunidad como la que tenemos ahora, porque si no es hoy, ¿cuándo? Si no es hoy, ¿cuándo? Porque cada día el conocimiento se hace más necesario para la creatividad y para impulsar lo que es el desarrollo de la nación y con ello del Estado. Porque una cosa, no se puede desarrollar el Estado si no se desarrolla la nación, que son dos conceptos totalmente diferentes. Un Estado atrasado es porque tiene una nación durmiendo, lacerada, desesperanzada, un concepto de desesperanza que Albert Bandura matizó bajo un criterio de aprendizaje, un aprendizaje, desesperanza aprendida, que está fundamentado precisamente por la inacción del Estado a través de sus políticas públicas, y los sistemas educativos tienen que revisarse periódicamente y modelar un avance a través de sus programas. Y con ello nosotros, precisamente un día como hoy, que estamos tratando lo que es la impronta del sistema educativo a través de los retos y las oportunidades, hacemos un llamado a lo que es el Ministerio de Educación, que próximamente va a enlazar lo que es también la educación superior. Y para ello nosotros vamos a dar continuidad y darle la palabra a ese gran especialista, a ese gran filántropo en el ámbito de lo que es la historia dominicana, en la lengua dominicana, a Manuel Núñez. Adelante, Manuel. Educador también. Educador. Muchas gracias, general. Yo creo que estamos ante el problema más importante de la República Dominicana. Para nosotros, el interés mayor es la formación del dominicano. Nosotros tenemos que formar al dominicano para que pueda servir de elemento de continuidad del desarrollo. Una de las cosas que Danilo subrayaba, y lo hacía muy bien, era la desvinculación que hubo entre la educación y el Estado dominicano. Y cuando él hablaba de la UAS, yo recordaba que un colega de Danilo había puesto en la universidad educación para el socialismo, ¿no? Es decir, y entonces había desvinculado totalmente a la universidad del sistema productivo del país, y eso hizo un daño terrible, ¿sí?, al país y a los estudiantes, ¿no?, y a la formación de los estudiantes. Entonces estamos ante un problema enorme, frente al cual uno a veces se llena de incertidumbre, a veces se llena de desesperanza, pero el objetivo principal del sistema es que todos los niños dominicanos en el 3er grado sepan leer, escribir y contar. Yo me conformaría con que la gran porción de dominicanos, porque lo que tenemos pendiente es todo el país, es la nación entera que está detrás. Se habla del 4% y algunos dicen, bueno, eso es demasiado dinero, demasiado plata, es decir, ¿cómo es posible que se gaste ese dinero? Pero en gran medida, los responsables de haber puesto en práctica el sistema del 4%, en cierto modo lastraron las posibilidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque en gran medida abrieron programas que no son necesariamente educativos, el desayuno escolar, el almuerzo escolar, el programa de bienestar de INAVIE, todo eso, esa cantidad de programas no educativos, que no son educación, se pueden perfectamente chupar, llevar consigo asistencialismo, el asistencialismo social, más del 45% del presupuesto, y ya eso limita enormemente cualquier tipo de inversión. Nada más, por ejemplo, yo le doy a ustedes un ejemplo de una dirección general. INAVIE, en el presupuesto anterior, de los 290.000 millones, tenía casi 60.000 millones. Entonces,
Y sin contar con que hay 6.000 profesores que tienen las pensiones que también se toman una gran cantidad. O sea que el margen que queda para la reinversión es pequeño porque el presidente Medina, inspirado en los países muy ricos, porque yo no conozco ningún país de Europa donde se haga eso de manera total, y implantó el asunto del almuerzo, el desayuno. Como tenemos dinero, vamos a gastarlo. Entonces, pero al final lo hacen en Estados Unidos. No. Y en los países nórdicos. No, en Francia es pagando. No. Bien, pero lo hacen en Estados Unidos. La República Dominicana no es Estados Unidos de nadie. Pero está bien. La República Dominicana es un país pobre. Tú dices que hay países que lo hacen. Tú dices que no. Pero te estoy diciendo, hay países donde la responsabilidad de la alimentación es compartida entre los hogares y las personas. Entonces, y el gobierno. Pero en este caso, lo que se hizo fue una enorme sangría de dinero. Ahora, naturalmente, no es político ir hacia atrás. Yo creo que hay que ir hacia un examen, como decía Alfredo, de esos presupuestos para poder reordenar la inversión y destinarla. En principal lugar, uno de los problemas mayores es que nosotros estamos gastando, si comparamos Centroamérica, $1,100 por estudiante, mientras que en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, salvo en Costa Rica, que gastan más que nosotros, en todos esos países tienen unos resultados mejores en la prueba PISA, que son las pruebas internacionales que miden a partir de los 15 años las capacidades de los estudiantes en expresión verbal, lectura, en matemática y en ciencia. Es decir, y entonces, en esas pruebas, en los últimos años, hemos ido mejorando, ¿no? Hemos ido mejorando. En la última prueba mejoramos sustancialmente porque hemos subido algunos peldaños, pero evidentemente que estamos ante una situación absolutamente de emergencia. ¿Qué se ha hecho para tratar de hacer efectivo el sistema? En primer lugar, yo no lo digo como responsable, porque en cierto modo ha sido un programa del ministerio, ¿verdad? Darle el libro de texto a cada estudiante gratuitamente. Ahí es un problema de que el currículum esté en las aulas. Se corrigieron las distorsiones pero hay otro problema que yo los recomendé, y es que en anteriores administraciones habían suprimido la enseñanza de la historia. Sí. Entonces, lo que se enseñaba era ciencias sociales, se sigue enseñando. Hay que cambiar el currículum para eso, para enseñar, tener un libro de historia, porque en el caso dominicano específico, hay que crearle un pasado al dominicano. Este es el único país que corre el riesgo de volver a un estadio anterior a su independencia. Perder su identidad. Manuel, si no hay una política. Crearle no. Rescatar y levantar ese pasado. Pero digamos, cosas que vale la pena. Manuel, rescatar su identidad. Cuando digo crearle, quiere decir que el niño no tiene pasado. Es la escuela la que le crea el pasado. Manuel, rescatar su historia para garantizar su identidad como parte de los valores nacionales. Exacto. Eso es fundamental, porque en el caso nuestro, la enseñanza de la historia no es un lujo, sino que es una estrategia de supervivencia fundamental. Luego está el problema de la enseñanza de la lengua, pero hay otros problemas que se plantean, y es el problema del sindicato de profesores. El sindicato de profesores organiza parálisis del sistema educativo, huelgas, paros laborales, en una forma continua. No tiene el cuerpo, no tiene el rendimiento que tienen otros países, porque evidentemente entonces se dirá que en la República Dominicana los están explotando, que los están vejando, pero cuando uno compara el nivel salarial de los maestros dominicanos con el nivel salarial de los demás maestros de América Latina, nos damos cuenta que nosotros estamos entre 800 y 1.200 dólares. En Argentina están en $500 y es superior la ejecución. En Centroamérica, salvo Costa Rica, que ganan $2.000,
no hay país que se le pague más. Sin embargo, Honduras tiene un presupuesto educativo más alto. Sí. No, pero no se le paga más a los maestros. Entonces, no hay una situación en realidad favorable. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos ante una perspectiva en que no se ha pedido cuentas a esas personas de cuál es el nivel de exigencia que puede hacérsele al Magisterio Nacional. Y yo pienso que ahí está una gran parte del problema. O sea, es decir, son 100.000 maestros que ustedes vieron que lograron ahora en la primera reunión con el futuro ministro, lograron imponer la tesis de que aquellos que no habían llegado a la cota de excelencia se les pagara un incentivo por no haber llegado ahí, seguramente, ¿no? Porque no han llegado ahí. Es decir que evidentemente es muy difícil manejarse ahí, pero digamos el hecho de que se hayan hecho los libros, o sea, se le hayan entregado los libros de texto, que los libros de texto estén en línea, que no haya un rincón de la República Dominicana donde no se pueda acceder al libro de texto, ya es un progreso. El segundo progreso fue la movilidad estudiantil. Es decir, había problemas de que los muchachos que estaban en la escuela, que los muchachos se tomaban casi 2 horas para llegar a la escuela, que iban con mucho sacrificio, ya llegan directamente en un autobús del ministerio. Otro elemento esencial es la reparación masiva de todas las infraestructuras, ¿no? Ya no hay el tema de las butacas, es decir, porque en educación hay varios temas. Están los temas de suministros materiales y están los temas correspondientes directamente al fenómeno técnico de la propia actividad educativa. Y eso, evidentemente, necesita de una atención especial. Yo creo que, como todos los dominicanos, espero que las situaciones sean favorables en el futuro para la República Dominicana y que las cosas que estén bien hechas, que las cosas que hayan tenido un buen resultado se mantengan y se consoliden en el tiempo. Pienso que hay programas que hay que revisar, desde luego, pero evidentemente que hemos logrado algunos progresos. Hay que mantener por todas las vías que esos progresos no naufraguen, porque muchas veces aquí hacemos reformas y las reformas terminan convirtiéndose en agua de borrajas. En este caso yo pienso que esas reformas deben ser la de descentralizar la educación dominicana, de darle más poder y más recursos, como ya se ha comenzado, a los distritos escolares, que sean las comunidades de cada provincia las que tomen en fuerza el fenómeno educativo y que entre sí ellas mismas ponerle competencia, puedan competir y premiar a aquellas que saquen los mejores resultados, de manera que se vea claramente que la onda del mando es el tratar de superar el gran escollo educativo que paraliza el desarrollo de la República Dominicana. Gracias, Manuel. Ese gran educador, Manuel Núñez, historiador. Debemos recordar que la historia es una de las ciencias auxiliares de la ciencia geopolítica por excelencia. El pueblo que no conoce su historia está condenado a, Dionisio, repetirla. Y como tragedia o como comedia. Como comedia. Y nosotros repetimos como tragedia. Y ahí nos recuerda a Dante Alighieri. Exacto. Con su Divina Comedia. Entonces, tenemos que estar conscientes que cuando visitamos otros lugares, por ejemplo Estados Unidos, donde quiera que uno se mueve, es historia. Cualquier batalla que se haya dado en un parque, ahí está el héroe de esa batalla. Y hasta siendo traidores, están registrados y se le erige un monumento ahí. Es decir, la historia es lo que encarniza
lo que es el futuro de los pueblos. Es su ADN. Y si República Dominicana, a través del sistema educativo, no encarniza lo que es la historia de la nación dominicana para confirmarse como Estado, hay que cuestionar ese modelo educativo que tenemos y adecuarlo a nuestras necesidades para generar valores. ¿Y cómo pueden tener nuestras instituciones gubernamentales valores si no se lo enseñamos en las escuelas? Si tenemos un sistema educativo que está deficiente, porque la historia está ausente en todo momento. Para dar continuidad a este tema tan interesante como controversial sobre los retos y las oportunidades del sistema educativo en la República Dominicana y su impacto geopolítico en la seguridad nacional, vamos a ver un enfoque desde el ámbito jurídico a cargo de ese gran filántropo dominicano y politólogo, Juan Dionisio. Adelante, Juan Dionisio. Gracias, Cordero. Miren, yo creo que es fundamental tratar este tema. Los constituyentes, vamos a decir los constituyentes de la Constitución del 2024, ya no es la Pelegrín, establecen que dentro de los principios fundamentales de la Constitución Dominicana, en lo que tiene que ver con el aspecto de los derechos económicos y sociales, está el derecho a la educación en su artículo 63. Pero dentro de los derechos económicos y sociales no es solamente la educación. Tú tienes el derecho a la vivienda, tienes el derecho a la salud, tienes el derecho a la seguridad social, tiene el derecho de familia, tiene el derecho de los menores de edad, tiene el derecho de la propiedad intelectual. Es decir, cómo dentro de todos los derechos económicos y sociales, que la educación es la fundamental, involucra a toda la sociedad, porque de hecho toda la sociedad dependen de la formación que pueda tener un país. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ley, la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero también tenemos la ley de educación, la 6797, pero tenemos la ley sobre discapacidad, la 5-13, tenemos la ley 136 del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tenemos la Agenda 2030. Todo ello tienen que ver con el sistema educativo nacional, porque el sistema educativo nacional tiene que ser integral, es una integralidad. Y yo, por ejemplo, yo no estoy conforme con la calidad de la educación dominicana, no lo estoy. Yo no estoy conforme con la infraestructura que tiene la educación dominicana. Hay que ir a ver, porque la escuela no solamente hay que verla por dentro, hay que también verla por fuera y hay que verla por sus alrededores. Aquí hay deserción escolar, hoy hay deserción escolar, entonces ese es un tema que nosotros tenemos que ver. Aquí hay desigualdad educativa y eso viola la Constitución. Es decir, ¿cómo que hay? ¿Dónde se registra esa desigualdad educativa? Oh, bueno, pero imagínate, hay gente aquí que paga $1 millón de pesos en un año. Y yo no quiero mencionar colegios, es decir, ¿cómo que los niños pobres de este país no tienen el mismo nivel de educación que los niños ricos? Es una violación a la Constitución. No, yo no estoy diciendo cuando llegue el socialismo. Es que yo no estoy hablando de eso. Lo que yo estoy diciendo es, lo que yo estoy diciendo es que eso no tiene que ver con socialismo. Lo que yo tengo que ver es que yo, porque viven, la educación es un derecho. Pero eso, es lo que él quiere, que violemos la Constitución. Es decir, la violación. La educación, que los mismos niños que reciben la educación en el Karen Morgan, para decir un nombre, la reciban en la escuela Juan Pablo Duarte del 8. No, yo no estoy diciendo. Pero nosotros actualmente tenemos conectividad en esa para el país. Sí, pero vamos a dialogar y vamos a permitir que
expositor, se explaye. Es su turno. Entonces, sí, no solamente la desigualdad educativa, sino que excusa, Juan Dionisio, es que es un tema muy controversial. Es que es determinante para ahí. Miren, no, es que aquí, yo no sé, yo dije que ya yo no era de izquierda, yo soy un revolucionario que quiere cambiar este país y que aquí hay que haber una ruptura. Y un humanista, ¿me entiendes? Y soy un revolucionario, yo soy un revolucionario. Porque, miren, yo tengo en mi casa, como una joya, el libro que se utilizaba en el cuarto de bachillerato en el 1914. El libro de filosofía. ¿Sabe cuántas páginas tenía? Tiene 976 páginas. Hasta el cerebro, en términos filosóficos, está ahí. El dominicano, en el 1914, que lo tengo como una joya. Entonces, aquí hay una falta de alineación de la educación con el mercado laboral. Entonces tiene que estar ahí, ¿me entiendes? Nosotros tenemos problemas del programa de inclusión en materia laboral. Hay falta de inclusión en el materia laboral, tenemos integración tecnológica, nos falta en el sistema laboral. Una inclusión de haitianos en el sistema. No, pero está bien, pero eso ya es otra cosa, porque es un derecho. La integración tecnológica, la reforma curricular, aquí se han hecho. Desde el 1990 se han hecho 7 reformas curriculares. ¿Y a qué han servido? Porque no están conectadas con la realidad social, económica y política de la República Dominicana. Y ese es un tema, porque la educación tiene que llevarnos a la cohesión social. A la cohesión social que establece la República Dominicana para un tema de seguridad. La educación es fundamental para la seguridad y por eso el tema es geopolítica, porque la educación evita el crimen organizado. Es decir, no solamente la cooperación relacional de relaciones nacionales e internacionales, sino un enfoque educación técnico y vocacional que tiene que también formar parte para conectarnos con lo que está pasando en el mundo. Es decir, que la educación no solamente procura y debe de procurar desarrollo económico y estabilidad política y social como elemento esencial para esa cohesión social que nosotros tenemos que ver, pero la prevención del crimen y la violencia es un aspecto educativo. Es decir, el que aprende a tocar guitarra no empuña un arma. No necesariamente, pero... No, bueno, los artistas... Johnny tocaba violín. Entonces, pero nosotros, no, eso es mentira, Manuel. Eso es mentira. De seguro que Johnny Abe no sabía tocar violín. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero está bien. Miren, entonces el tema de la competitividad internacional y el desafío fronterizo. Ustedes saben dónde están los niveles mayores de analfabetismo, están en la frontera. Nosotros no hemos podido superar el analfabetismo en la República Dominicana. Lo que dice, hemos avanzado, pero señores, óyeme, en el 1941 Trujillo a través de la Concha, que era el presidente títere, ¿no? Dispuso una ley para la construcción de 5,000 escuelas en lo que hoy la provincia de Santo Domingo, esa cosa, para erradicar el analfabetismo. En el 1941. Y cuando Lili, que fue en el 1989, a juramentar, 1889, a juramentar las 12 primeras mujeres que se graduaron de la escuela del Instituto Salomé Ureña, lo que es el Instituto Salomé Ureña, la escuela otosiana, que fue desmontada por Peinado. Que lo trajo Lili a Otto. Sí, que lo trajo aquí. Entonces, señores, es verdad que el nivel educativo de Trujillo era mejor que el de hoy. Había problemas de acceso. Y problemas de matar mucha gente también. Y también, obviamente, todo ese asesinato es... Pero lo que yo estoy en desacuerdo es... Lo que yo estoy en desacuerdo es que... Lo que yo estoy en desacuerdo es que nosotros tenemos que ver la escuela, y aquí tenemos maestros, nosotros tenemos que ver la escuela como el elemento esencial para el desarrollo y el progreso de la República Dominicana y de la seguridad nacional, porque nosotros hemos insistido aquí que la falta
de una educación integral disuelve la nación porque nos va desdibujando. Y nos va desdibujando precisamente porque la educación tiene que componer los elementos culturales, históricos, sociales, económicos, políticos, militares de la nación dominicana. Y esa integralidad es lo que nos forma como nación. Es decir, en la escuela es que se forma la nacionalidad. Es ahí. Y si esa nacionalidad está deformada, entonces nos lleva a la desdibujación que tienen los dominicanos, que somos dominicanos porque el merengue no identifica y porque no identifica una bandera, pero no nos identifican los valores, no nos identifican los valores, ni la ética. El lápiz. Entonces yo creo que este es un tema que obviamente afecta a la geopolítica nacional y es determinante para el desarrollo de la República Dominicana. Gracias, Juan Dionisio. Ante todo debemos recordar que la educación formalizada por el Estado es fundamental para lo que se llama el sostenimiento del Estado de Derecho. Ningún Estado puede alcanzar el desarrollo si no se consagra a través de la educación sus elementos fundamentales para identificar sus valores y con ello, dentro del contexto de la nación, lo que se llama la identidad nacional. No puedes tener una nación los principios fundamentales de identidad sino a través de un proceso educativo. Cuando regresemos de esta pausa, daremos continuidad a este tema sobre los retos y las oportunidades del sistema educativo en la República Dominicana y su impacto geopolítico en lo que es la seguridad nacional. Un amigo se refirió sobre los actos civiles en las escuelas. Y los actos civiles en las escuelas, por ejemplo, la subida de las banderas, si los estudiantes que son de nacionalidad haitiana no participan, eso va a conllevar a que se dé lo que se llama un aprendizaje por modelamiento y que los dominicanos que están al lado, que ven ese desinterés, lo imiten y tampoco participen del acto de la bandera y otros actos cívicos que son parte de los valores que el sistema educativo debe enaltecer. Entonces, no debe permitir el sistema educativo que esa falencia se dé. No puede haber tanto que se dé haitiano en las escuelas. Que no se dé esa falencia para no perjudicar la actitud de un haitiano, pero en perjuicio sí, pero de lo que se llama la identidad dominicana. A un haitiano entonces, no lo podemos poner. Hay que tener en cuenta algo, que las disposiciones escolares son para todos. El que no participa de un acto escolar no puede estar en las escuelas, porque es la disciplina lo que debe primar. Y la disciplina es lo único que fomenta valores. Entonces, cuando un estudiante ingresa a un plantel, lo primero que debe saber que hay normas. Y dentro de las normas están precisamente los actos cívicos a la bandera que llenan de valor lo que es el sentimiento patrio. Porque los dominicanos, cuando están en Estados Unidos, tienen que participar de los actos cívicos. Si no lo hacen, hay problema. Cualquier ciudadano, no importa de dónde sea, tiene que participar de los actos cívicos en los Estados Unidos. No voy a hablar de Nicaragua ni de Venezuela, porque no conozco, no he visto esos actos cívicos allá, pero me imagino que es igual. Sí, es igual porque las dictaduras son más exigentes todavía con los tienen que respetar, pero no pueden cantar el himno, porque si se lo imponen, si están ahí tienen que participar, se supone que son dominicanos. No tienen que cantar el himno. Repitió el juramento a Duarte en una escuela de alto mayor en Santiago, que decía el niño que juro luchar para independizar a la República Dominicana del yugo haitiano, y el niño era haitiano. El niño era haitiano. O sea, decir que efectivamente se crea un problema porque los héroes son nacionales. Tenemos historias nacionales, pero nuestra historia no puede, que podemos nacionalizar. nuestra historia no puede condicionarse
Mira, por una población extranjera. Vamos a estar conscientes de algo. En China, en Xinjiang, los uigures le quitan los niños de 1, 2, 3 meses, se lo quitan. Y lo van adoctrinando y le van enseñando primero el idioma, luego las costumbres, luego la filosofía confuciana. Se crían bajo un esquema de filosofía confuciana y tienen que participar de todos los actos cívicos. Y eso era supresión de la patria potestad. Entonces, cosa que es muy propio del comunismo. Entonces, eso no es comunismo. No, pero lo hicieron con los niños pioneros. Manuel Núñez es más radical que Manuel Rocha. Educación en valor. No, yo no soy Rocha. Rocha era de ustedes. No, bien. Estaba con ustedes. Pero bien. Como tú. No, Rocha era de ustedes. Continuamos. Condenado en Estados Unidos por espionaje a favor de Cuba. Era un radical. Continuamos con lo que es los retos. Manuel, podemos continuar con los retos y las oportunidades. Sí, continuamos con el permiso de Manuel. Los retos y las oportunidades del sistema educativo en la República Dominicana y su impacto en la geopolítica de la seguridad nacional. Para ello vamos a darle la palabra ahora a ese gran decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Económica, porque ay, que tú te has pegado de sí, no. El de jurídica soy yo. El de jurídica soy yo. El de jurídica soy yo. Económica y social. Sí, económica y social. Ahorita se ve filántropo también. Óyeme, la energía de Dionisio se transmite. Claro que así es. Bien, vamos a ver qué nos dice, pues, Siriaco. Adelante, Siriaco. Bien, miren, yo creo que el mundo de hoy, porque el tema es interesante y el tema que nos convoca es retos y oportunidades del sistema educativo y su impacto en la geopolítica. Y yo creo que el tiempo que se nos viene a todos nosotros y al mundo es un tiempo donde viene tecnología disruptiva. Y gran parte de todo el movimiento geopolítico que uno observa de las grandes potencias es alrededor de controlar zonas geográficas donde hay recursos naturales vinculantes precisamente para esa producción de nueva tecnología. Se habla de semiconductores. Nosotros tuvimos una gran oportunidad perdida porque la República Dominicana tuvo desde 1949 relaciones con Taiwán y nunca se le ocurrió a algún gobierno nacional enviar 200 y 300 dominicanos a formarse en la fabricación de chip. Oigan eso, y ahora se está hablando de semiconductores, que precisamente es un componente importante en esa disputa que tienen los grandes países. Pero ahí ocurre una falta de visión. Aquí lo que le pedíamos nosotros a Taiwán era donaciones de ambulancias, de motores, de camionetas, pero no pensamos obviamente en el sistema educativo. Y hoy lo estamos necesitando porque si queremos nosotros fomentar la industria de los semiconductores y de los chips, ¿y dónde están los que van a fabricar chips? Se necesitan ingenieros, técnicos. Escúchame, una de las solicitudes que le hizo Deng Xiaoping precisamente al presidente de los Estados Unidos fue: ¿cuántos estudiantes? Dije, claro, pídame lo que quiera. Exacto. ¿Cuántos estudiantes podemos enviar a los Estados Unidos para que se preparen? No le habló ni de ayuda económica. Nada de eso. ¿Y cuántos profesionales de origen chino por año? Eran hasta 100,000. Sí. Entonces, muchos de esos se formaron en Estados Unidos y en las mejores universidades del mundo y hoy son los que están en ese proceso de transformación impulsando a China. Eso es tener una visión importante. Ahora, yo creo también que aquí se ha hablado de la educación desde la época de Trujillo. Y cuando tú analizas los datos, evidentemente que la tasa de analfabetismo en el periodo de Trujillo era altísima. Incluso hasta un 70% de los dominicanos. ¿Un país rural? Claro, un país rural. Lo que sí hay en el imaginario es que era una escuela ordenada, había un respeto, había un orden, pero también hay que verlo en un contexto de dictadura. Pero en términos de la calidad educativa
educativa, no es verdad que aquí había una educación extraordinaria. Superior. No, lo que aquí había una educación muy limitada, profesor Danilo. Limitada. No, pero ahí voy. Muy limitada. Porque cuando la dictadura ya prácticamente se elimina, se derrumba, matan al dictador. La sociedad dominicana, y usted lo sabe muy bien como sociólogo, lo que estaba demandando era acceso y emancipación. Y por eso entonces la Universidad Autónoma, que era la Universidad de Santo Domingo, que tenía 3.000 estudiantes, entonces se abre. Y eso significó en la sociedad dominicana un proceso importante de movilidad social y de nivelación. Que mucha gente, que si esa universidad hubiese seguido cerrada, mucha gente no se hubiese, hoy no puede decir que es profesional. Y eso es importante. Y eso es importante, que nosotros ahora no te lo podría ir a ningún otro sitio que no se vaya a la educación preuniversitaria, sino también la universitaria. Es verdad, hay que mejorar la calidad. Pero fue un paso importante, profesor Danilo, el hecho de abrir la educación y la universidad a la sociedad dominicana. Pero también no se podía tener profesores mal pagados. Y por eso yo siempre estuve de acuerdo con el 4%. Usted no podía tener profesores aquí, básicamente, que iban a las escuelas sin ningún tipo de materialmente hablando, de condiciones. Ahora, una cosa es los recursos y otra cosa es que nosotros tenemos ahora que conducir esos recursos y hacer una buena planificación. Sí. Eso es importante. Pero nosotros no somos los países que más invertimos en educación. Cuando uno analiza incluso la información del Banco Mundial, todavía aparece Cuba con un 12.8% en educación. Tú puedes decirlo, pero perdón, ahí voy. Tú puedes decir, Cuba tiene problemas económicos, pero está bien, pero ok, pero está bien. Una cosa es una economía que necesita más inversión, que eso es lo que necesita Cuba para despegar, pero tiene una dotación importante de recursos humanos. Y eso pasó también con muchos países de la órbita socialista, y se le hizo más fácil pasar de una sociedad en transición a un capitalismo. Y oye, la Unión Soviética, que se dijo muchísimas cosas de la Unión Soviética, pero Rusia ahorita produce una cantidad importante de aviones, drones, todo eso. ¿Y con qué tú crees que lo ha hecho? La dictadura de Stalin lo llevó a no, un sistema, no, oye, claro pero, sí, ahí, está bien, pero lo que quiero decir es, claro, más ingeniero. Bueno, pero varios millones más de ingenieros. Pero está bien. 400 millones. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una educación de calidad hoy en día, que esa información que hay disponible hay que transformarla en conocimiento y a través de una buena educación. Aquí se ha avanzado mucho en la educación, al margen de todo, y tenemos que seguirla fortaleciendo. Juan Dionisio hablaba de la desigualdad educativa. Claro que sí, que hay desigualdad educativa, porque aquí hay una ley de gasto educativo, deducción de gasto educativo, que ¿quiénes se benefician? A los que tienen los hijos en el Caro Morgan se benefician. Y cuando uno observa los colegios, obviamente, que le sacan provecho de eso, son colegios evidentemente de altos ingresos. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que seguir mejorando la educación, invirtiendo más en educación, planificando más la educación y pasar ya de ese acceso en términos de matrícula a la calidad educativa. Miren, yo le voy a decir lo siguiente: aquí se requiere más físico, aquí se requiere más matemático, aquí se requiere más biólogo, aquí se requieren más ingenieros, porque eso fue lo que hicieron los países asiáticos, que invirtieron precisamente en esas carreras que hoy en día le han dado esa capacidad a esos países para ellos insertarse en la revolución tecnológica, en la cadena de suministro. Cuando hay proyectos nacionales. Entonces, claro, eso es importante. Entonces, ahí voy. Un mecanismo de transferencia de renta. Ahí eso voy. que tú dices no se necesita. Entonces, aquí ha habido programas que han sido innovadores y que han cerrado la brecha. Aquí hay dos programas que yo creo que han sido exitosos.
el programa de becas nacionales e internacionales y el programa de inglés por inmersión. Eso ha cerrado brecha. Ahora, ¿qué ocurre? Para que se vayan. No, pero perdón, ¿qué ocurre? Que hay un tema del aparato productivo que hay que transformar, porque si no transformamos el aparato productivo, esos profesionales que se van fuera, que se forman o que se forman en el sistema técnico vocacional, no van a encontrar trabajo. Entonces no es verdad que aquí se requiere un PhD para que esté trabajando en el sector turístico, y es un sector pujante. Entonces tenemos que ir transformando y añadiéndole valor agregado a los sectores nacionales y productivos. Tenemos que fortalecer el aparato productivo manufacturero. ¿Para qué? Para que demande ingenieros, mecatrónica, ingenieros industriales, y tenemos que fortalecer eso. Si no lo hacemos concomitantemente, y eso es una visión del desarrollo, entonces estamos generando una brecha, porque estamos fomentando, como decía Pellegrín, que muchos jóvenes que se forman fuera, que el Estado invierte muchísimo, entonces se queden allá afuera, o si vienen aquí no van a encontrar trabajo. Hay que cerrar esa brecha. Bien, con eso termino. Gracias, Antonio Siriaco. Acabas de decir una gran verdad, la necesidad que tienen los pueblos de independizarse de una manera cognitiva de lo que es el colonialismo educativo, claro, porque esa es la palabra, un colonialismo educativo. Es algo, es lo único que garantiza el desarrollo. Y me recuerdo de nuevo el caso de Deng Xiaoping, cuando le dicen, esos estudiantes que se van a estudiar a Estados Unidos se van a quedar por allá, no vuelven para acá a pasar hambre. Y él dijo, no importa, si de 100 regresa uno, ya estamos ganando. Sí. Entonces, y es así. Entonces le dice, pero van a recibir una instrucción que le va a perjudicar, van a venir con una idea totalmente nociva para el sistema. Y él le respondió por igual, óyeme, no importa que el gato sea prieto, sino que case ratones. Sino que case ratones. Así mismo. Y eso me recordó cuando yo di filosofía 11 en la UAS, que dice el profesor de filosofía, dice, la dialéctica materialista dice, este perro es blanco y este perro es negro. O es blanco o es negro. Y dice un estudiante, profesor, escúcheme, pero se puede dar caso de que el perro sea blanco y negro. No, que sea blanco y negro. El que tiene bolita negra. Sí. Un dálmata. Dice, usted ve, ese perro no existe para la dialéctica. Porque ese profesor solamente se había leído eso, claro. Afanaciel. Pero nada, la educación debe estar. La educación debe estar en revisión constante para remozar, remodelar, pero sobre todo para cuestionar lo que son los sistemas educativos, porque no puede existir un sistema educativo que nosotros no cuestionemos y que entendamos que está correcto, porque es el gran error. Porque como decía Pellegrín, la planificación es fundamental dentro del ámbito de la educación. Y para saber si esa es la realidad, vamos a dar paso ahora a ese gran doctor en literatura. ¿Qué tú prefieres? ¿El lingüista en literatura o en sindicalismo? Relaciones internacionales. Es que él tiene un postdoctorado. Un postdoctorado. Sí, así es. Y no es filántropo también. No, él no es filántropo. El filántropo aquí soy yo. Adelante, Alfredo. Te puedo brindar una cerveza. Canita. No, esa no. Bien, bueno, ¿cuántos minutos son? 15. No, 8 nada más. Te pusimos un minuto más, son 9 ahora. Bueno, fíjense, aparte de reiterar la propuesta del ejercicio educativo para que la gente opine sobre lo que vimos en San Francisco de Macorís el día de Duarte y lo que se vio aquí el 6 de febrero, creo que es un buen ejercicio para la población y que exprese su opinión sobre cuál es el legado
que va a dejar este gobierno, o el legado duartiano o el legado de Buenaventura Báez. Yo pienso que aparte de eso hay que ver en el caso de la educación que ha habido factores extraeducativos, podemos decir. Uno de ellos es el rol del gran empresariado que se ha aprovechado de ese 4%. Sabemos que aquí hay grupos económicos que a través del Consejo Nacional de Educación o fuera del Consejo Nacional de Educación se han apoderado de buena parte de ese presupuesto. Manuel Núñez ahorita daba una cifra de también de cómo queda muy poco para la calidad de la educación, ¿verdad? Queda poco. Entonces ese es uno de los renglones que hay que cortar. Es decir, en el Consejo Nacional de la Educación deberían estar expertos para mejorar la educación, no representantes de los empresarios para sacar una tajada de ese presupuesto, de ese 4%, y que quede poco para la calidad de la educación. Otro asunto es que por el Ministerio de Educación, entre 2013 y 2022 pasaron 3 precandidatos presidenciales. ¿A qué se dedicaban? ¿A mejorar la educación? No, igual a sacar recursos, directo o indirectamente para sus precandidaturas presidenciales. Porque una persona que tenga una precandidatura presidencial no se va a estar ocupando de la educación. Entonces ese es otro problema que tienen que resolver los presidentes de este país. Eliminar en alguna medida esa política. Fulcar fue precandidato. Sí, claro, él estaba armando su proyecto. Y todavía no se han hecho o no se han dado a conocer auditorías sobre esas 3 precandidaturas, esas 3 administraciones. ¿Cuál es la otra? Amarante Baré. Claro, y Navarro. Los 3 fueron precandidatos presidenciales. No se pueden dar nombres, Manuel, porque aquí no tenemos pelo en la lengua. Aquí no tenemos pelo en la lengua, Manuel. Aquí hablamos con nombre y apellido. Eso es público. Sí. Eso es público. No, así que no haga seña, Manuel, porque yo sé que tú estás con Navarro. Y ya lo saben. Amarante, Navarro y Fulcar. 3 precandidatos presidenciales. Otro problema es que el ADP ha sido convertido en un escenario de la política partidista. Antes la controlaba el PLD, después la pasó a controlar el PRM, cada uno hizo todo lo que pudo por controlarla, y ahora la controla el PLD otra vez por un acuerdo entre un sector del PRM y el PLD, a cambio de que el PLD apoyara un candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces el juego partidista que está dentro de la ADP, que creando problemas también, aparte de todo lo que se conoce, ¿no? Entonces todos esos problemas han influido en la mala calidad de la educación dominicana, entre otros. De todas maneras, yo creo que hay factores positivos que deberían estudiarse mejor y deberían generalizarse, discutirse, debatirse. Por ejemplo, en Salcedo existe un liceo llamado Doctor Canela, que ha formado buenos estudiantes, han ganado concursos internacionales, etcétera, ¿no? No sé cuál es la razón. Algunos dicen que han tenido asesoramiento de los japoneses, pero bien, es una experiencia positiva que debería estudiarse y extenderse, generalizarse. Tú creo que fue el Clime que mencionó los colegios Loyola. El colegio Loyola de Dajabón hace muchos años que está formando San Cristóbal. Y el de San Cristóbal que está formando buenos técnicos. EISA en Santiago. EISA en Santiago. Es decir, que la Eurania Montaz de San Juan, que es la provincia que mayor cantidad de profesionales ha dado y de calidad. Entonces hay una serie de experiencias positivas que deberían estudiarse bien y generalizarse para mejorar la educación. También, bueno, al Clime lo mencionó también, se dice que un bachiller de 50 años atrás sabía más que un licenciado de hoy. Bien, pues, estudiar las experiencias. ¿Qué tenía de positivo la educación dominicana 50 años atrás? Lo que fuera, estudiarla, y no, entonces esas experiencias positivas deberíamos extenderlas, porque con quejarnos, decir que la educación es mala, no resolvemos mucho, ¿verdad? En cuanto a la educación técnica media, bueno, lo que he oído y lo que he visto
es que Infotep ha hecho un buen papel, ha graduado muchos técnicos medios, ha validado conocimientos. Por ejemplo, un camarógrafo que comenzó siendo chofer en una planta de televisión, agarró una cámara y pasó 15 años con la cámara, aprendió algo, se somete a un examen en Infotep y le dan el título de camarógrafo, fotógrafo, lo que sea. Yo he participado incluso como profesor, como jurado en algunos de esos casos. Y esa es una labor positiva que yo creo que debemos analizarla y extenderla. Está el caso de las universidades. Bueno, de la UAS se ha dicho que se pierde mucho tiempo, lo que se decía antes, ¿verdad? Y todavía podría decirse. Sin embargo, de lo que yo conozco, en lo que respecta especialmente al proceso de elaboración de las tesis, que todos los que hemos sido profesores sabemos que es el momento, ¿verdad?, en que el estudiante afianza sus conocimientos, depura sus conocimientos, se especializa en lo que le gusta, lo que es su vocación o lo que entendió mejor, ¿no?, en un momento dado. De todos los que yo he visto de diversas universidades, el proceso más riguroso en la elaboración de tesis es el de la UAS, hasta ahora, lo que yo conozco. Entonces, es una experiencia positiva porque al final de cuentas ahí es que el estudiante, repito, afianza sus conocimientos cuando elabora la tesis. Claro, sabemos que hay aquí universidades de alto costo, hay universidades de bajo costo en las cuales ese proceso de elaboración de tesis es muy débil. No se elaboran tesis, son monográficos. Se hace monográfico, lo que sea. Las dos cosas. Evaluadas. Bien. El asunto es que se ha debilitado bastante. Me tocó evaluar numerosas tesis en una de las universidades que he trabajado. Y la verdad que era en general débil el proceso de elaboración y de examen de tesis, etcétera, porque había un interés muy mercurial de que esa gente había que pasarla, ¿no? Y había que ya salir de eso, y algunos pagaban graduaciones individuales anticipada, que es un buen dinerito que le entra a la universidad. Extraordinaria, que le entra un buen dinerito. A veces se presentaba una tesis en un jurado, recuerdo una profesora hizo un cuestionamiento, no hay que volver a elaborarla. Yo apoyé a la profesora, pero se quejó la estudiante, fue donde el director de la escuela, viene el director y dice, no, ya esa muchacha pagó su investidura extraordinaria, esa tesis hay que pasarla. Entonces, en esos procesos, lógicamente, el doctorado de la UAS tenía 120 materias, incluyendo 4 economía y 4 francés y 2 sociología. De todas maneras, una de las debilidades mayores que yo he notado es en el idioma, precisamente. Aquí está Manuel que puede. El uso del idioma. Por ejemplo, me tocó examinar una tesis de 2 buenas estudiantes pero esa tesis en cada página tenía alrededor de 10 faltas gramaticales. En 100 páginas estamos hablando de 1000 faltas gramaticales. Entonces es un exceso, ¿no? Que prácticamente no se entiende lo que está planteando el estudiante. Entonces, en la enseñanza del idioma español, lógicamente hay que poner más esfuerzo, como hay que ponerlo en las matemáticas, para que se pueda entender la economía, etcétera. Y también es importante la enseñanza de la historia. En esta misma emisora recuerdo que hicimos una entrevista al relacionador público entonces de la Marina de Guerra en el programa Los Sábados, el Gobierno del Sábado, con Willy Rodríguez, Secundino Palacio y otro. Preguntamos al relacionador de la Armada, como le dicen ahora, ¿estudian en la Marina la experiencia de los hombres rana en la defensa de la soberanía nacional? No la estudian. Estudian la experiencia de las tropas especiales de Estados Unidos. ¿Pero por qué tú crees? ¿Por qué tú crees? Por la excesiva influencia. No. Entonces, ¿por qué? Permíteme bien, concluyo y tú entonces das tu experiencia. Yo creo que se deberían en los límites marítimos. Bueno,
Entonces todo eso no se estudia la primera batalla del Tortuguero. Se debería estudiar toda la historia reciente también y pasada, no solamente la experiencia de los hombres rana, también la historia de la resistencia en la Barranquita, de la resistencia en el este. Sí, ya estoy acabando, ¿verdad? De la resistencia en el este. De la resistencia de Lázaro Fermín en San Francisco de Macorís. En todos los lugares. Eso es parte de la historia. Eso es parte de la historia para que pueda haber una buena formación, especialmente nuestros militares, pero también los ciudadanos en general, conozcan la historia patria y lo que se ha hecho para conformar este Estado, que no creo que esté en disolución. Yo creo que la fortaleza de la economía dominicana con relación a otros estados dice lo contrario. Dice lo contrario correctamente. Entonces, sintetizo en eso: enfatizar en el español, en matemática y en historia. Gracias, Arsenio, gracias, Arsenio. Fíjate, hay que hacer un aclarando. La historia, una cosa es la historia y otra cosa es el entrenamiento. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es conocer la historia, que debe conocerla a quien le interese conocerla. Pero debe de enseñarse. Las instituciones armadas no se rigen por historia, se rigen por entrenamiento. Y el entrenamiento está fundamentado en algo que se llama doctrina. La doctrina. Adoctrinamiento. Lo que es la doctrina de una institución está fundamentado en lo que es el armamento. Y tú dirás, como izquierdista, pero ¿por qué no estudias la doctrina de Camaño, la de Montearache? No. La experiencia defensiva. No. Es que eso no es doctrina. Eso no es doctrina. La experiencia esa no es doctrina. El manual de guerra de Mella. Entonces, hay una situación. No, porque si nos vamos a los manuales de guerrilla, nos tenemos que ir a estudiar el de o al generalísimo Máximo Gómez. Máximo Gómez, que fue el primer guerrillero de América, vamos a decir. No, después de Enriquillo. Después de Enriquillo, pero sí. Enriquillo no dejó nada escrito. Pero Enriquillo dejó bien. En el estado de Entonces, la isla de los Cabritos. Atención. Ahora, general, atención ahí. Eso no son estudios de caso. Atención. Estamos desarrollando algo que Arsenio, porque recuerden que esto es academia. Sí, claro. Esto es academia, no podemos distorsionar lo que es la historia de lo que es la doctrina. Bien, ahora la historia se puede constituir en parte de la doctrina a través de lo que se llama las enseñanzas aprendidas. Los Estados Unidos, por ejemplo, generan doctrina en base a la historia de las guerras, principalmente la guerra del Yom Kippur y la guerra de los 6 días. Analizaron y estudiaron esos campos, esos teatros de operaciones, y a partir de ahí surgió la doctrina de la batalla aeroterrestre en la guerra de los 6 días y la defensa de la segunda enmienda en Estados Unidos. No. Resultado de la historia es eso a nivel del asunto constitucional. La historia se analiza y en base a eso, pero la doctrina militar está fundamentada principalmente en una serie de principios que analizado en las escuelas de doctrina se determina qué es lo que más conviene a nivel de ejército, a nivel de armada o a nivel de fuerza aérea, analizando, claro está, dónde ha tenido éxito los diferentes principios del arte de la guerra. Pero nada, continuamos porque esto es una academia y aquí debemos dejar bien claro cuáles son los fundamentos de cada palabra que se pueda dar. Y vamos ahora a entrar a un plato fuerte con un invitado de lujo para que nos dé su ponencia sobre los retos y oportunidades del sistema educativo en la República Dominicana y su impacto en lo que es la seguridad nacional. Y con ello nos vamos a ese gran patriota dominicano, Pelegrín Castillo. Adelante, Pelegrín. Eso 45 minutos, una ponencia. Muy contento de que estemos tratando este tema, que es fundamental para el presente y para el futuro de la nación. Sustantivo.
Las naciones que tienen un proyecto nacional realzan la educación, le dan importancia a la educación, constituye la educación en el mecanismo de integración del proyecto nacional. Eso lo explica muy bien uno de los grandes teóricos de la nación y el nacionalismo, Gellner. La nación se va construyendo a través de una educación en una alta cultura alfabetizada. Cuando la nación carece de educación, se debilita, se hunde, se diluye, puede desaparecer. Claro, la educación primordial, uno habla de educación primaria, secundaria, intermedia, bachillerato, superior, pero resulta que hay una educación de la que se habla poco, que es la educación de las clases dirigentes, de las élites necesarias. Aquí tenemos un gran problema con eso. Para mí eso es fundamental. Si no tenemos élites funcionales, si las élites nuestras son disfuncionales o están desarraigadas, no asumen, no piensan, no sienten, no actúan en función de un proyecto nacional, élite orgánica, no le importa la educación. No le importa. Sencillamente van a ir con las corrientes de los acontecimientos históricos, de las modas o de las imposiciones que vienen del exterior. Entonces, vamos a tener, como teníamos ahora mismo, una educación que no está integrada ni orientada a fortalecer la nación, el proyecto nacional, la dominicanidad. Entonces, eso para mí es, vamos a decir, el elemento fundamental. Hay necesidad de formar las clases dirigentes, las élites. Pero, ¿formarla en qué? ¿Profesionalmente? ¿Técnicamente? No. Hay que formarla en su misión esencial, que es construir nación, desarrollar nación, integrar nación. Si no la asumen con los valores que eso conlleva, con los principios, con los criterios que eso conlleva, entonces vamos a estar presenciando este problema que tenemos ahora. Pero ese es el papel de los partidos políticos. En defensa de la nación. Hay que educar a los políticos. Cuando yo hablo, para que asuman una visión. Óyeme, cuando yo hablo de la proyecto nacional, pongo en primer lugar, está bien, pongo en primer lugar a la clase política, pero a todos los otros también, porque el problema es que en la visión de los que han fungido como clase dirigente del país en las últimas décadas, especialmente cuando ha venido esa gran ofensiva del imperialismo globalista, de diluir las fronteras, las naciones, las identidades, entonces se diluye la nación. Aquí nos mandaron un funcionario internacional, lo trajimos, le dimos todos los espacios, todas las facilidades. Creo que fue a mediados de los 80, a principios de los 90, ustedes me corregirán. ¿El nombre? Lorenzo Guadamuz. Ese señor vino a la reforma del sistema educativo. Él siempre viene todavía. Y yo no voy a decir que no ha hecho aporte y que no ha hecho cosas significativas, pero en esta materia de formar, de que el sistema educativo se enfoque en la nación, en el patriotismo, en la dominicanidad, en los valores, en los valores trascendentes, sustantivos del patriotismo, de la fe. No, ahí hay que ir a crear un sistema educativo donde el sujeto se pueda insertar en cualquier escenario, porque se ha estado construyendo
para la globalización. Pero eso es lo que fomenta PISA. Bueno, yo tengo mi crítica. Pero yo estoy hablando desde la perspectiva nacional. Yo creo que PISA mide la calidad de los el problema, si me permiten, en este punto, el problema en este punto es los contenidos de esa educación. Los contenidos. Sí. ¿Para qué vamos a educar? ¿Para que los dominicanos se sientan patriotas o se sientan parte del mundo global? Entonces, ese es el primer... No, para que defiendan los valores nacionales. Claro, a eso me refiero. Entonces, segundo aspecto importante. Hay que cuidar el tema del recurso humano en la génesis. Miren, aquí se ha fomentado deliberadamente la tendencia a que las mujeres dominicanas dejen de lactar. Miren, y ustedes dirán, pero ¿y por qué? ¿Por qué caemos en ese tema? Es un tema esencial, muy importante. Aquí la mayoría de las mujeres dominicanas no están lactando. Y resulta no están educando, no están formando bien alimentariamente. Que esa alimentación original y ese vínculo maternal y sobre todo el elemento de inmunidad que transmite. Pelegrín, eso se llama en psicología, eso produce, visualiza el niño como figura objetar a la madre, genera un apego. Sí. Cuando la madre no le da el seno al hijo, se produce un desapego, porque no se identifica ese hijo con esa madre. Entonces, por eso permiso. Por eso normalmente hablamos de una conducta en un niño cuando el niño es despegado del sistema familiar. Dice, se va a la anamnesis dentro del sistema familiar. ¿Cómo fue criado ese niño? Entonces eso no fue criado al destino. Eso tiene unas implicaciones. Eso tiene unas implicaciones importantes. Porque millones de dominicanos que nacen no reciben la alimentación adecuada, fundamental, y el sistema fomenta precisamente eso. Entonces tenemos un problema estratégico. Eso se agrava con el hecho de la alimentación que se le está dando a los jóvenes, incluso en las escuelas. Cuando Dionisio y yo estamos trabajando los temas de la alimentación escolar. Mira, aquí en la dieta del dominicano no está el pescado. No está el pescado. Hay un detente ahí. Y es un problema. Y yo le voy a decir una cosa: una de las mejores fuentes de alimentación. Sí, el marisco. Y somos una isla. Y sin eso. Y la producción se ha incrementado. Y sin eso. Por lo menos de tilapia. Hay una flota nacional. Se afecta. Está bien. Y lo mismo digo que podemos producir todos nuestros alimentos marinos y que la población, especialmente de niños y jóvenes, lo consuman. Y el cacao, por ejemplo, que lo producimos, no está en la medida en que tiene que estar en el desayuno escolar. Entonces es un elemento importante. Segundo elemento importante. Le faltan muchos elementos. No. Por curiosidad. Clime diría que ahora que está comenzando. Se ha convertido en un buen diálogo. Clime diría que ahora que está comenzando. Muy contento de que ustedes hayan intervenido como dijeron que ustedes hayan intervenido. La muñeca, que ustedes hayan intervenido en mi intervención. Mira, pero que tú lo haces la demás intervención. Ahora, segundo, pero yo no me quejo. Sobre todo cuando me están corroborando. Entonces, fíjense, observen este detalle. Este otro elemento que no es menos importante. El sistema educativo se ha ido cerrando y ya no es tan fácil que un profesional que pueda tener vocación y mística
para trabajar en una escuela como docente, en un colegio como docente lo pueda hacer, porque la corriente sindical lo bloquea. Yo fui profesor, graduándome, yo fui profesor en un colegio, quise tener la experiencia, no lo necesitaba, pero me interesaba, porque el que enseña aprende. Y yo me dediqué a enseñar clases de economía y de moral y cívica en un colegio católico, y fue una buena experiencia porque me educó a mí, me dio una disciplina de preparar las clases y todo eso. Entonces yo creo que dentro de las cosas importantes para relanzar el sistema educativo de República Dominicana está abrir la posibilidad de que muchos profesionales participen en ese proceso. Algunos lo harán por mística, porque entienden que es necesario, y otros lo pueden tener, especialmente los profesionales jóvenes, como un ingreso adicional, pero lo forma, se sienten realmente aportando. Y en esa misma línea nosotros llegamos a presentar una ley de tamizaje neonatal que tenía un capítulo dedicado a la creación de la figura del médico escolar. Aquí tenemos miles de médicos, pero resulta que uno de los elementos importantes en la educación es educar en la buena alimentación. Entonces, si tenemos un sistema de médicos escolares en las escuelas a partir de determinado número, un profesor, un médico puede ser, un médico puede atender varias escuelas, no solamente cuando un estudiante se accidenta, sino que su papel está preventivo en llevar el control de una serie de enfermedades y de monitorear una serie de indicadores, prevención y educación nutricional y de salud, empezando por lo más elemental, primero auxilio, porque al final de un bachillerato aquí todos los estudiantes deberían tener las nociones elementales de primeros auxilios. Pero también fue un plus. El trabajador social escolar es importante para vincularlo con el entorno. Claro que sí. Entonces, fíjense, eso por un lado. Por otro lado, yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que hacer que el bachillerato no sea un ejercicio ocioso, sin resultados que permitan la inserción del recurso humano y sin objetivos en el mercado laboral. Eso es fatal y contribuye a la deserción, pérdida de tiempo, a la deserción escolar. Entonces, dentro de la visión de seguridad alimentaria del país, un elemento fundamental está en lograr que haya un bachillerato agrícola especialmente en los municipios que tienen vocación agrícola, en provincias que tienen vocación agrícola, en La Vega, que haya un bachillerato agrícola, pero al mismo tiempo que eso también se lo he planteado a los ministros de defensa, porque tenemos un problema, lo digo como directivo de Confenagro, que he estudiado por muchos años el tema. Tenemos un problema de relevo de productores. Los productores, en la mayoría de los rubros importantes del país, ya tienen una edad superior a los 60 años. Y hay un problema con el relevo. Este modelo de Nueva York chiquito. Hay mucha gente que ha salido de la zona rural a ubicarse en las ciudades, y entonces no tenemos relevo de productores. Entonces, las Fuerzas Armadas, los centros vocacionales de las Fuerzas Armadas, la política general de las Fuerzas Armadas, se lo he hablado con varios ministros y jefes militares, deberían estar orientados en esta materia a lograr que los oficiales que tengan vocación, y hay muchos que sí lo tienen, naturalmente, reciban apoyo para formarse o en agronomía o en veterinaria, aunque sea de cursos técnicos, o en foresta o en piscicultura. ¿Por qué?
porque tenemos que amarrar la estrategia educativa con la estrategia de seguridad alimentaria. Ese tema de relevo de productores es un tema estratégico del país. ¿Y el tema de los idiomas? Ese es otro tema. Pero vamos a empezar porque hablen primero español bien. Bilingües. No, está bien. Espérate, vamos a empezar porque hablemos bien español. Porque aquí estamos hablando, queremos hablar inglés y no estamos hablando bien español. No, pero eso está bien. Entonces pasamos a otro tema. Bueno. Miren, nosotros estamos viviendo una época en el mundo donde, en honor a la verdad, nunca se había vivido la experiencia de que la gente se pudiera autoformar en la forma, con los alcances tecnológicos que tenemos en el presente. Entonces, hay que poner mucho énfasis en la autoformación. Hay que educar para que la gente se eduque. En función de sus gustos, de sus intereses, de sus preferencias, porque en eso hay que darle libertad. Que esa es la verdadera universidad. Yo a mis hijos, por ejemplo, le he dicho, miren, la verdadera universidad son los libros. Así es. La otra es porque se necesita un título, porque lo piden, pero la verdadera universidad son los libros. Es los libros. Entonces, por ejemplo, aquí hay que poner mucho énfasis, donde tenemos un déficit gravísimo en lectura. Con Manuel, y hemos hablado muchas veces. El otro día lo estuve hablando con Orlando Hinoa y todo eso. Aquí debería haber una biblioteca básica de clásicos dominicanos, clásicos latinoamericanos y clásicos universales. Hay que hacerlo. Disponible para todas las familias dominicanas. No, digital. No. Digital. Ojo. Oye, que te lo estoy diciendo. En las dos formas. Digital ya está. El problema es que cada familia tenga aquí su libro, si lo pide, y además acompañado de una introducción y una motivación, un guía que eduque en la lectura, porque si aprendemos a leer y mejoramos el tema de lectura comprensiva, sí, eso es importante. Óyeme, el recurso humano nuestro se va a formar. Pensamiento crítico y pensamiento claro. Esas son dos cosas. Como Manuel decía, hemos estado hablando de la necesidad que hay un premio nacional del libro, de ensayo, de literatura, pero aquí no hay un premio nacional de lectura. Nosotros habíamos iniciado las Olimpiadas. Pero habían Olimpiadas de lectura, de matemáticas. Pero ahí voy. La educación también tiene que tener un sentido divertido. Claro, óyeme, claro. Aquí hay mecanismos que podemos montar para que los jóvenes se vayan formando, vayan aprendiendo cosas a través de técnicas de juegos. Yo sometí un proyecto de ley para el juego de ajedrez obligatorio en la escuela. El juego de ajedrez ni hablar. Aquí se juega mucho dominó, no lo plantearon. Pero hay que enseñar ajedrez. Sí. Y cierro. Pero eso es importante. Lo que pasa es que la gente lo acompaña con otra cosa. Miren, cierro, miren. Aquí tenemos un tema, por ejemplo, de educación. No estamos subutilizando los medios que tenemos, los medios televisuales para la educación. Yo felicito a la Fundación Corripio, que ha lanzado una serie. Invito a todos los que quieran verla, lo pueden buscar en YouTube. Una serie formidable. Uno puede estar de acuerdo con ciertos capítulos, pero en líneas generales, para los jóvenes, abocarse al conocimiento de la historia, de la cultura de República Dominicana, esa serie es un mecanismo de introducción que, complementado con literaturas, puede contribuir enormemente a eso. Ahora, ¿cuál es un problema estratégico que tenemos? Que ya lo tenemos en la salud y que es cuestión de tiempo para que se exprese en la educación. Ya está en la educación, pero en la salud ya hizo crisis y se está diciendo que el sistema de salud va a caer. En este caso, el sistema educativo probablemente tome más tiempo porque tiene más recursos, pero aquí ya estamos llegando a un punto como
se ha estado abriendo la escuela con un sentido de inclusión sumamente cuestionable, recibiendo y creando incluso identidades imaginadas, postizas, que se le atribuyen. A fulano de tal, él no tiene papeles, no tiene nombre, no tiene, le vamos a dar uno. Juan Pérez. Y, óyeme, eso es un problema que estamos creando. Entonces, ¿qué pasa? Pero es un tema constitucional, Pellegrini. No es así. No, es que eso no es eso. Yo estoy diciendo eso. Pero hay un tema. Sí, ¿cómo es posible que ¿cómo es posible, te digo yo a ti, que un ministro de Educación diga aquí, Peña Mirabal, sí, yo no. dijo, no podemos enseñar contenidos bíblicos, de valores bíblicos, en las escuelas porque vamos a ofender, oye por dónde va, porque vamos a ofender a los estudiantes haitianos que no es un error, aceptan eso. Pero dicho por un ministro de salud, ahora, de educación, ahora, pero lo están haciendo. Pero lleva eso a la historia. Aquí hemos tenido pruebas más que suficientes que con apoyo de organismos internacionales la historia dominicana ha estado siendo distorsionada. Vamos a decir, en vez de enseñar patriotismo, ha sido acomodada para poder abrirle el espacio a los cientos de miles de haitianos que están llegando al territorio nacional con la ilusión tonta, completamente tonta, porque todo eso tiene una lógica de que vamos a dominar, porque vamos a dominar el mercado de los 22 millones. Entonces necesitamos, ya que están aquí, vamos a dominicanizarlo. Eso yo lo he conversado con gente que ha estado en funciones públicas, que su tesis es que eso tiene que continuar porque nosotros lo vamos a dominicanizar. Y eso es un suicidio. Entonces ya con eso cierro porque no hay más tiempo y yo le agradezco. Oye, ya me duele la muñeca. Sí, voy a tener que ir a terapia. Cerrándole la llave desde hace media hora. No, y se me quedó mucho. Se me llenó el almacenamiento. Era calentando. Bien. Mira, una propuesta de este medio. Una propuesta. La propuesta la tengo yo. Yo creo que este medio tiene que ponerse a disposición del ministro actual para el tema del analfabetismo. Estamos de acuerdo, pero hay una propuesta concreta de viable. Hay que hablar con Bienvenido Rodríguez, nuestro querido amigo. No la hagamos en el aire. No la hagamos en el aire. No la vamos a hacer en el aire. Está bien. La vamos a hacer personalizada. Para no generar un compromiso. Bien. Exacto, así es verdad. Entonces, de esta manera nosotros con este tema tan candente sobre los retos y las oportunidades del sistema educativo en la República Dominicana y su impacto en la seguridad nacional, podemos imaginarnos, después de haber escuchado a nuestros invitados de lujo, que el Estado tiene una gran responsabilidad en materia educativa para formatear un sistema educativo que esté al alcance, pero cuando vemos la dejadez de un Estado que no cumple con los requerimientos constitucionales en ese sentido, podríamos decir que el Estado, en base al pensamiento de Johan Galton, está cometiendo una violencia estructural, cuando el Estado no es cómplice de los avatares del sistema educativo nacional, dándole a cada ciudadano dominicano el derecho que le asiste constitucionalmente de prepararlo para el futuro, cuando es capaz de entregar a un niño haitiano $500 para que estudie en un colegio privado, mientras que a un dominicano no se le entrega un centavo. La ley debe ser igual para todos. Entonces, existe exclusión para los dominicanos e inclusión para los haitianos en ese sentido. Eso está vox populi. Todo, y esos reclamos y esos comentarios que estamos haciendo son madres que me han escrito de niños dominicanos que no pueden pagar un colegio privado, pero que tampoco se lo pueden aceptar en una escuela pública porque no hay cupo. Entonces,
¿Dónde va el sistema educativo para los dominicanos? Y debemos recordar que educando al ser humano se educa a la sociedad, al individuo, se educa a los partidos políticos, porque no puede existir un partido político sin ciudadano, sin individuo, que no esté integrado a la sociedad, porque hemos hablado de diferentes formas de educación y la educación cae dentro del contexto de lo que es la seguridad multidimensional, porque es la taxonomía de la seguridad donde debemos preparar planes y programas que contemplen lo que es la preparación de nuestros hijos en primeros auxilios, en valores patrios, en lo que se llama el medio ambiente, en la ciberseguridad, en la educación en inteligencia artificial, que es uno de los grandes retos actualmente, y a la vez en educación vial. Una educación vial que es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad, pero es una carga del Estado, donde cada uno de nosotros somos parte de ese Estado y tenemos una responsabilidad de contribuir para que el Estado tenga pendiente cuál es su rol estelar en la historia de la humanidad. En ese sentido, nosotros que tenemos varias propuestas, pero que la vamos a hacer de una manera personalizada a la producción del programa, tenemos el interés de que este programa, Los Sabios en la Z, se sigan visualizando y planteando como una propuesta educativa para todos aquellos ciudadanos de buena fe que quieran ejemplarizarse, tal y como lo pregonó nuestro patricio Juan Pablo Duarte, con una educación en valores, con un ideario apto para defender lo que es la patria, pero sobre todo con un sentimiento lleno de valores hacia un crecimiento sostenible en tiempo y espacio. De esta manera nosotros nos despedimos hasta un próximo domingo. Dale el número de teléfono a la persona al 809-578-8809. Reitero, 809-578-8809 para lo que llaman a la Z, a los sabios de la Z, solo a los sabios de la Z, para el problema que tienen de la acta de nacimiento. Perfecto. Ya el mensaje, nuestro asesor legal aquí de los sabios de la Z, el encargado de relaciones internacionales, pues ya ha hecho el anuncio. Todo aquel que tenga problemas, y luego vamos a dar el número de Juan Dionisio también, que lo llamen personalmente. Bien, entonces de esta manera nosotros hemos concluido un espacio más de Los Sabios en la Z, un programa producido por Bienvenido Rodríguez y coordinado por quien les habla, su anfitrión general retirado Miguel Ángel Cordero. Nos vemos el próximo domingo con otro tema estelar. Llévatelo, Remigio. Están Los Sabios en la Z.